cuando vayan llegando. Vamos a terminar con Durkheim, para empezar luego con Weber. Vamos a ir ahora al último gran libro de Durkheim, que es Las formas elementales de la vida religiosa, y después vamos a hablar un poco de sus reglas del método sociológico. Bueno, brevemente con esto, en las formas elementales de la vida religiosa, que ustedes han visto el video, han visto la bibliografía, han visto las guías. ¿Qué es lo que pretende Durkheim? Acuérdense, volvamos un poco, repasemos, es representante de la filosofía, de la sociología positiva. Por lo tanto, él es un científico, pretende hacer ciencia, una ciencia social. Por lo tanto, él lo que pretende en sus formas elementales de la vida religiosa es hacer una teoría general de las religiones. ¿Pero qué es lo que dice? Esto tiene que ser a través de la ciencia, porque las teorías de las religiones que venían hasta ahora, digamos, siendo escritas, él dice, no son en realidad una verdadera ciencia, porque una ciencia tiene que tener un objeto real, un objeto específico. Entonces dice, para hacer una ciencia de la teoría de las religiones, primero tenemos que hacer una cosa. Tenemos que descartar lo que son las teorías animistas, que son por creencias en espíritus, y también las teorías que creen en las fuerzas naturales y en los objetos de la naturaleza. Descartando esto, tenemos que buscar cuál es el objeto de alguna manera de exaltación religiosa, de forma científica. Y Durkheim dice, este objeto va a estar en algo real, en algo tangible, en algo palpable, en algo positivo, que es la misma sociedad. O sea que él ve que es la misma sociedad lo que el individuo adora. Y es lo que él va a pretender analizar en forma científica para sacar de ahí la esencia de la religión. Método que va a utilizar va a ser una gran distinción. Dentro de lo social va a distinguir entre lo que son los fenómenos cotidianos de la vida cotidiana y los fenómenos sacros. Entonces hay una serie de fenómenos que tienen que ver con la cotidianidad, con el procurarse la existencia de las personas, el alimento, el vestido, y otros fenómenos que son los fenómenos sacralizados, que son los rituales, y ciertas cosas a las que el individuo adora como representativas de la sociedad, y que todas juntas van a conformar un sistema que, luego que se van complejizando estos ritos, van a formar una religión. Durkheim toma un caso palpable y real para hacer su estudio, que es el estudio de las tribus australianas. Él toma las tribus australianas y ve ciertas formas de ritualización, ciertas formas de exaltación religiosa que llegan de alguna manera a ciertos rituales en que los individuos se ponen en un éxtasis que es como que los abstrae de lo que es el mundo de la penosa cotidianidad, dice Raymond Aron, y los lleva a un mundo alejado de eso, que los pone en otro estado. Él va a tomar estos ejemplos o este caso de las tribus australianas para llevar adelante sus estudios. Y va a tomar específicamente el estudio de los tótem. ¿Qué son los tótem? Él dice que es como la unidad más sencilla de sacralización de algo. Según distintas tribus va a ser una planta, va a ser un animal, a las cuales los individuos de esa sociedad le van a atribuir propiedades de alguna manera mágicas o propiedades de distinción que lo van a llevar a adorarlo como algo mágico y que por lo tanto lo van a adorar como algo sacralizado. Él toma este estudio del tótem, toma este estudio de las tribus australianas para desarrollar esta teoría de la esencia de la religión. Pero a fin de cuentas, el objeto de lo religioso y esta sacralización de ciertos objetos
dice que es una búsqueda de los individuos por adorar algo más. Y ese más, como, bueno, adelanté, es la sociedad misma. El individuo, al adorar estos ritos y al adorar estas formas, digamos, de comunión y de sacralización, lo que está adorando es la misma sociedad. Eso sería, digamos, un poco, a grandes rasgos, lo que Durkheim pretende de alguna manera destacar en la obra estas formas elementales de la vida religiosa. Ahora, tomando esto, Durkheim, en este caso, agarró un objeto que es la religión, lo quiere llevar a un ámbito totalmente científico y darle un objeto palpable, real, y encuentra en él la sociedad. Como también hizo en el caso del estudio que vimos en la clase anterior del suicidio, que agarra el suicidio y dice, sí, es un fenómeno individual, pero en realidad responde a causas sociales. Por lo tanto, a ver, el suicidio, si bien se puede ver como un hecho personalísimo, en realidad no lo es, porque son fuerzas exteriores las que empujan al individuo a esto. Y también ahí lo que pretende es agarrar un fenómeno, como agarra la religión, en este caso, y quiere sacarlo del ámbito del animismo, la creencia en espíritu, o del naturismo, la creencia en la naturaleza, y llevarlo a un ámbito de algo tangible, palpable, como es la sociedad, lo mismo va a ser en el caso del suicidio. Lo que va a pretender es agarrar un hecho individual, pero va a querer explicarlo a través de un hecho social, que es lo que pretende él en su sociología. Entonces ahora vamos a repasar un poco la última obra para salir de Durkheim, de este autor, que es Las reglas del método sociológico. Es una obra de 1896. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? El concepto de sociología para Durkheim. Y esto, por favor, les pido eso. Esto sí, anótenlo bien porque esto puede ser una pregunta de examen. Durkheim dice que la sociología es el estudio de los hechos sociales, el estudio de los hechos sociales y la explicación sociológica de estos hechos. Por lo tanto, adentro de esto tenemos dos cuestiones: la teoría del hecho social y la causa para explicar estos hechos. Las reglas del método sociológico en Durkheim teniendo en cuenta este concepto. Él va a seguir un caminito, una regla, que la sigue en todas sus obras. Primero define el concepto. Por ejemplo, en el caso del suicidio va a definir lo que es el suicidio. En el caso de lo que es la religión, él va a definir lo que es esta creencia religiosa, cuando dice que es un conjunto de ritos, un conjunto digamos, de actividades que salen de lo cotidiano y forman parte del mundo de lo sacro. El primero define, después lo que hace es refutar las interpretaciones anteriores. En el caso del suicidio, la explicación por el hecho puramente psicológico, para explicarlo por el hecho social. En el caso del religioso, como dijimos, el hecho puramente espiritual, para explicarlo con un objeto tangible, que sería la propia sociedad. Y después va a buscar la explicación sociológica, como hemos visto en estas obras. Sigue, por lo tanto, estos tres pasos: definir, refutar lo anterior y explicarlo de un modo sociológico. Ahí es donde entra esta teoría del hecho social y esta causa eficiente de los hechos sociales. No sé si hasta acá me van siguiendo. Si no, me preguntan. La teoría del objeto social busca un objeto específico, observable, pesable, medible, y esto lo dijimos cuando empezamos la primera clase. ¿Y qué es lo que dice Durkheim? Hay que estudiar los hechos sociales como cosas. Y acá tenemos que tener en cuenta una salvedad. No es cosificar al hecho social, no es tomarlo como algo liviano o cosificarlo, sino tomarlo como algo, estoy golpeando el escritorio, como algo palpable, pesable, medible. Acuérdense que Durkheim es el representante de la sociología positiva. Por lo tanto, él agarra todo lo que son las leyes físicas, las leyes de la naturaleza, y con esas leyes busca crear un objeto sociológico que con las mismas varas se pueda medir. Esa sería su teoría del hecho social. Es toda forma de hacer que puede ejercer sobre los individuos una presión exterior. Por ejemplo,
En el caso del suicidio, ¿qué es lo que va a llevar a la persona a tomar la decisión de suicidarse? Bueno, ciertos factores sociales. Acordémonos, épocas de bonanza, épocas de crisis, en el suicidio anómico, una consustanciación demasiado grande con el grupo, en el suicidio altruista. Entonces, ahí es donde él busca la explicación. Por lo tanto, acá es donde tenemos que tener la otra pata, que es la teoría esta de la causa eficiente. Que todo hecho social, para Durkheim, solamente y exclusivamente va a ser explicable por otro hecho social. Por eso él pretende explicar estos hechos sociales. Vamos ahora al caso, tomemos de nuevo la religión como ejemplo. Estos hechos sociales de los ritos religiosos, dice cómo los vamos a explicar, y por una adoración, pero la adoración, ¿dónde la vamos a encontrar? En algo superior, en la naturaleza. No, está en otra cuestión social también, que es la misma sociedad. Ahí es donde pretende buscar el objeto religioso. Así que bueno, tengan en cuenta estas dos reglas, y estas son, a grandes rasgos, las reglas del método sociológico en Durkheim, obra de 1895. Con esto era lo que nos quedaba de este autor, estaríamos cerrando. Vamos a empezar con Weber. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de esto, o quieren que empecemos y después nos tomamos un ratito. Seguimos entonces. Vamos con Weber. Este autor lo citamos, nacido en 1864 y muerto en 1920. Weber, él es el representante de la sociología comprensiva. Y él dice que la sociología es la ciencia comprensiva del acto social. ¿Qué quiere decir esto? A ver, que lo que se busca en la sociología es la aprehensión de sentido mentado por el autor del acto social, y por lo tanto buscar cuál fue, digamos, el sentido que el autor le quiso dar a este acto social. Weber, así como, y esto vale la pena que lo aclaremos para empezar, así como Durkheim, fíjese, el representante de la sociología, siempre digo filosofía, de la sociología positiva, y por lo tanto es un representante de la ciencia siglo XIX, Weber va a ser un representante ya de una sociología comprensiva ya siglo XX, en clave siglo XX. Él es un representante del neocantismo, es un representante del existencialismo. Vamos a ver un poco esto, en qué sentido, ahora cuando pasemos a desarrollar un poco la teoría de la ciencia, que es el primer gran título que ustedes tienen en el programa para estudiar a Weber. Bueno, dijimos esto de ciencia comprensiva del acto social. Y dijimos comprender el sentido mentado por el autor del acto. ¿Cómo podemos comprender este sentido? Y Durkheim va a usar una herramienta, que es lo que se llama un tipo ideal de acto. ¿Qué es lo que hace? Una abstracción mental. Y separa, dice, hay 4 tipos ideales o tipos idea o tipos abstractos que pueden motivar una acción social de un individuo. Un acto hecho racionalmente con arreglo a un fin, acto hecho racionalmente con arreglo a un valor, un acto hecho por afectividad o emotividad, y un acto hecho por motivaciones tradicionales. El acto racional con arreglo a un fin sería el acto del ingeniero, da el ejemplo del autor, el Aarón, que levanta un puente, entonces sigue todos esos medios para alcanzar ese puente. El acto racional con arreglo a un valor sería la persona que sigue solamente una actuación por el mero hecho de aferrarse a un acto por el hecho interno del impulso moral, sin tener en cuenta los fines externos. Por ejemplo, el capitán del barco que se hunde con el barco. Es un ejemplo. Después tenemos el acto afectivo, que sería
la bofetada que da la madre al niño que de repente gritó, chilló, y la madre sin pensarlo, por pura impulsividad, le da una bofetada. Es un ejemplo de Raymond Aron, está medio sacado de contexto contemporáneo, pero es el ejemplo que ustedes tienen en el libro. Es un acto hecho por mera impulsividad. Y el acto tradicional, que, a ver, por la reiteración que se da en el tiempo, un poco, a ver, el derecho, la conciencia esa de obligatoriedad o la conciencia de seguir el reglamento, como pueden ser el saludo o las reglas jurídicas con conciencia y con carácter obligatorio. Toma estos 4 tipos de actos y dice, bueno, para comprender el acto social en alguno de estos tipos tiene que entrar. Pero a ver, los actos tampoco es que los tipos no sean puros. Cuando uno actúa, por ejemplo, yo estudio. ¿Estudio para qué, en principio? A ver, con respecto a un fin, para probar. Pero de alguna manera también este acto es racional con respecto a un valor. Pues yo no solo estudio para probar, estudio porque también estudié Derecho, porque me interesaba la carrera, por ciertas conceptualizaciones que me pueden llevar a ella, el concepto de justicia. Porque es la mejor carrera, y la más humilde también. Y la más humilde, y simplemente eso. Ni más ni menos. Entonces, a ver, se mezclan estas tipologías de actos. El concepto es límite porque es como un concepto muy abstracto, es decir, es con respecto a un fin, es con respecto a un valor. Pero esto, a ver, estas tipologías en un acto real, puestos en un acto real de cualquier persona, no se dan puros, o casi nunca se dan puros. Esta es la herramienta de Durkheim para hacer esta ciencia comprensiva en el sentido de aprender el sentido que el autor le quiso dar al acto que está realizando. Ya que el autor, Raymond Aron, desarrolla algunas cuestiones para entender la ciencia en Durkheim. Habla de la ciencia moderna en general y dice que tiene carácter inconcluso, pues la ciencia está en estado de flujo permanente, la ciencia es el devenir de la ciencia, y por otro lado, la ciencia tiene un carácter de objetividad, que es válido para todos los que buscan ese tipo de verdad. Si yo quiero llegar, por ejemplo, a afirmar o refutar una hipótesis de ciencias sociales en X cuestión, yo voy a seguir ciertas reglas metodológicas y con esas reglas llegar a esa verdad. Lo cual, voy a admitir a alguien, perdón, lo cual no quiere decir que esa sea la verdad. Quiere decir que esto es válido para todos los que buscan ese tipo de verdad con esta regla. En ese sentido es objetiva la ciencia. Bueno, dice Raymond Aron. Weber se pregunta otra cosa, pero ¿qué pasa con las ciencias de la cultura, la historia y la sociología? Porque, a ver, tienen carácter inconcluso como todas las ciencias y también son objetivas. Pero tienen otro componente, que es esto de ser comprensivos. ¿Y cómo explicamos esto de ser comprensivos? Por una cuestión, los hombres están dotados de conciencia. Y es lo que nos permite a nosotros aprender ese sentido aumentado por el autor. A ver, y tenemos la capacidad de comprender inmediatamente. ¿Qué pasaría ahora si yo de repente empiezo a gritar, les digo que me quiero desconectar porque no aguanto más esta clase? ¿Ustedes qué podrían suponer? ¿Qué me pasó? Alguien que empiezo a gritar, hago un berrinche, le digo, me quiero desconectar porque no aguanto esta clase. ¿Qué me pasó? Tal vez está molesto o enojado. Tiene ansiedad. Me enojé. Aparte que estoy loco, pero me enojé. Me enojé, estoy molesto, estoy enojado, como usted bien dice. ¿Y usted cómo lo pudo comprender? Por mis expresiones, por mis actitudes. Entonces usted está dotada de conciencia y puede comprender de forma inmediata, sin tener que recurrir a un análisis de leyes físicas, de leyes químicas, o de otro tipo de leyes, que yo estoy enojado. Usted lo comprende por el solo hecho de mirarme siquiera. Que es muy diferente a lo que pasa en las ciencias naturales, las ciencias de la física, las ciencias de la química. Por ejemplo, si queremos comprender la ley de la gravedad, y bueno, vamos a tener que hacer un estudio de fórmulas. No podemos comprenderla
en forma directa. No podemos mirar un objeto caer y decimos, ahí va cayendo la ley de la gravedad. No, o sea, para comprender los fenómenos físicos necesitamos una comprensión inmediata a través de fórmulas, a través de cierta técnica. Las ciencias sociales tienen ese aditamento de comprensión inmediata. Y por eso Weber distingue estos 4 tipos de actos abstractos para poder comprender. Es su gran herramienta. Otra cuestión que alimenta esto es que son ciencias que pertenecen a la cultura. Y esto también está relacionado con esta cuestión que son inconclusas. Porque, a ver, es un esfuerzo por comprender las obras culturales del hombre, las cuales, a ver, es un esfuerzo inacabable mientras el hombre tenga capacidad de crear obras. Ahí está el concepto de lo inconcluso de la ciencia y, por otro lado, de referirse a la cultura. Mientras el hombre pueda crear formas culturales, la ciencia va a estar en un estado de continuo flujo. Y por otro lado, me parece muy interesante lo que apunta Raymond Aron, dice es una forma de vislumbrar las innumerables formas de existencia que el hombre ha vivido a lo largo de la humanidad. Parece una cosa muy poética, muy, si se quiere, muy solemne y hasta puede ser aburrida, pero fíjense, una forma de vislumbrar las innumerables formas de existencia, descubriéndolas a través de esto. Porque, a ver, el hombre ha vivido innumerables civilizaciones, innumerables formas de moverse, y quizá nosotros, hasta nuestra lógica cotidiana de reírnos, de enojarnos, de dirigirnos, ha sido muy distinta a la de otras civilizaciones muertas, de las cuales quizá ya no es dable que nosotros podamos llegar a eso. Quizá arqueológicamente podemos llegar a saber ciertas cosas, pero quizá no sabemos, a ver, las formas de dirigirse hasta mentales que han precedido otras civilizaciones. Acá es donde tenemos que refieren a la cultura. Y esto nos lleva a otra cosa, son ciencias causales. Pero justamente como nos referimos a una cultura y a tratar de aprender el sentido que alguien le da a un acto, son ciencias con una causalidad parcial y analítica, y en términos probabilísticos. Y acá está esta cuestión neocantiana y esta cuestión existencialista de Durkheim. A ver, es una causalidad, pero no es una causalidad como la de las leyes físicas. Por ejemplo, si alguien ha ido a escuela técnica, ha estudiado el movimiento rectilíneo uniforme, o ha estudiado el principio de acción y reacción. O sea, a ver, yo agarro, tengo un objeto acá, le aplico una fuerza determinada y con esa fuerza va a tomar una inercia X. Bueno, acá en estas leyes la causalidad es distinta. Es parcial y es analítica. Nosotros, a ver, ¿por qué es analítica primero? Tenemos ciertos elementos para poder analizarla. Durkheim nos da una cajita de herramientas que son los tipos estos ideales de acto. Pero por otro lado hay cierta parcialidad, porque hay ciertas cuestiones, hasta mentales, en el modo de actuar de las personas que se nos pueden escapar. Porque quizá, a ver, nosotros pensemos que una persona actúa de determinada manera porque lo percibimos así, y quizá el individuo actúa de esa manera de una forma meramente estratégica. Entonces quizá nosotros creemos que se está enojando porque está actuando de una forma impulsiva y meramente afectiva. Y quizás se está haciendo el enojado porque quizás un eximio político, y lo que se está haciendo, como se dice en las jergas populares, haciéndose el rata cruel, y en realidad está actuando racionalmente más arreglo un fin que nadie. Entonces, a ver, esa explicación es causal, pero a ver, tiene cierto grado de parcialidad y tiene cierto grado de probabilidad, decía Durkheim. Esa captación que podemos hacer de la realidad es probable. Es la probabilidad por eso dice, siempre en la obra de Durkheim, que ustedes alguna vez agarran una de sus obras, que es el Tratado de Sociología, Economía y Sociedad,
él va dando definiciones de distintos actos sociales y hechos sociales. Dice, es la probabilidad de que suceda tal cosa, es la probabilidad de que suceda tal cosa. Que es distinto a Durkheim, que Durkheim dice, a ver, la explicación de un hecho social se da por un hecho y tiene como causa eficiente a otro hecho. Es mucho más mecanicista, por eso es el representante de la sociología positiva. Weber es mucho más, a ver si se quiere, mucho más cauto. Dice, y dado X circunstancias hay probabilidades. Parece mucho más avanzado el pensamiento de Weber a mi punto de vista. Es ya más siglo XX. El otro pensamiento es decimonónico. A ver, es la quintesencia de lo decimonónico y es la quintesencia de lo que sería el concepto de mecánica social. Bueno, a ver. Respecto al tipo ideal, les he traído un ejemplo. Durkheim la tengo con Durkheim, discúlpenme, Weber da como herramientas estos tipos ideales. Y tenemos los tipos de acto, que es lo que nosotros hemos visto hasta ahora, que es lo que nos permiten de alguna manera comprender las distintas motivaciones para el actuar. Pero él da diferentes tipologías ideales para entender diferentes cuestiones dentro de la sociedad. Primero, da tipos ideales de individuos históricos. Por ejemplo, dice, a ver, un tipo ideal de lo que es el capitalismo. Entonces él saca todos los rasgos que serían secundarios de un cuadro social y dice, vamos a analizar el capitalismo occidental de tales países en el siglo XIX. Entonces va a ser el tipo ideal, va a sacar todos los rasgos que sean secundarios y va a dejar solo los rasgos que sean totalmente necesarios a ese tipo de capitalismo. Es como que saca lo sobreabundante y deja los elementos típicos. Entonces va a ser como el esqueleto de lo que es el capitalismo. O toma la ciudad occidental, o toma el feudalismo. Y esos son tipos de individuos históricos. Después viene, en un grado de abstracción un poco más arriba, otra variación, otra especie, porque iba a ser muy redundante, otra especie de tipos ideales, que serían los tipos de elementos abstractos que se encuentran en la sociedad en un gran número de circunstancias. Y acá tendríamos, a un nivel de abstracción muy alto tendríamos los tipos de actos, que son los 4 que acabamos de ver nosotros. Actos racionales con arreglo a fines, a valores, acto afectivo y acto tradicional. Un poquito más abajo en el nivel de abstracción tendríamos lo que son los tipos de dominio. Vamos a ver un poco lo que es el dominio cuando veamos poder, la clase que vive. Los tipos de dominio, que son dominio racional, tradicional y carismático. Y por otro lado, ya a un nivel de abstracción no tan elevado, tenemos lo que son reconstrucciones racionalizantes de formas de conductas particulares, dice el autor, lo cual suena aburridísimo, reconstrucciones racionalizantes de conductas particulares. Bueno, acá sería estudiar, por ejemplo, hacer una reconstrucción de lo que sería, por ejemplo, un consumidor racional típico de una sociedad moderna como la actual. Entonces lo que hacemos es una reconstrucción de la persona que va a un supermercado, entra con el changuito, toma ciertos productos y los adquiere. Y acá lo que tenemos que ver es que este análisis, ¿para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve hacer una reconstrucción racionalizante de esta forma de conducta? Y sirve mucho para el marketing. Porque así es como sabiendo cómo la persona se dirige, qué es lo que a la persona le llama la atención, y cómo se comporta un consumidor lo más racional posible, y bueno, tratemos de mentalmente boicotearlo para que adquiera la mayor cantidad de cosas inútiles y que no necesita. Entonces sí sirve para mucho. Esto también para ver un poco la realidad de esta cuestión. Les traigo un ejemplo de estas especies de tenemos, por ejemplo, tipo ideal de individuos históricos. No sé si ven, el feudalismo. Tenemos el feudalismo, tenemos el señor feudal,
tenemos a los ciervos de la gleba, y este sería en un nivel de abstracción no tan elevado. ¿Qué podemos hacer con esto? Lo voy a sacar y voy a aislar ciertos elementos de la realidad y me voy a ir a un grado de abstracción más elevado. O sea que voy a tapar ciertas cosas. Acá lo he tapado y he aislado. ¿Qué he aislado? He aislado todos los elementos, entonces lo que me queda acá son los tipos de dominio. Y acá tenemos un tipo de dominio tradicional, a través de lo que es la corona y lo que es la fuerza de las armas. Entonces, voy aislando elementos de la racional, de la realidad. Entonces, con eso me voy yendo a un grado de abstracción mucho mayor. Voy sacando elementos que son superfluos para irme a tipos ideales un poco más abstractos. ¿Qué puedo hacer después? Puedo aislar otra cosa. Yo aislando estos elementos, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Un acto racional con arreglo a un fin. Estoy viendo una persona que, a cambio de seguridad, a través de la espada, cambia por productos a los siervos lo que ellos, de alguna manera, cultivan en sus campos. Entonces aislé de este tipo de individuo histórico, el feudalismo, ciertos elementos que no servían para irme a un grado de abstracción más elevado. Y finalmente, para explicar esto de que esto es parcial o analítica, de todas maneras hay ciertos elementos, y acá en las caritas estos del tipo feudalismo, tratemos de mirar esto. Tratemos de mirar la cara del señor feudal y tratemos de mirar la cara de los siervos. Y yo creo que acá tratemos de comprender una cosa. Si acá los siervos con esa cara en realidad están obedeciendo por una cuestión de un acto tradicional, y si este hombre está actuando racionalmente con arreglo a un fin, o si en realidad, y volviendo al ejemplo, quizá estas personas lo que están haciendo es poniendo caras de compungidos, haciendo de cuenta que el rey está totalmente seguro y que puede estar totalmente confiado de sus fieles vasallos, y en realidad se está entramando una revolución, porque eso también es un hecho histórico que pasó. Entonces, cuando Weber dice, vengo muy acelerado con Durkheim, cuando Weber dice que esta causalidad es parcial, analítica y es solo en términos probabilísticos, en realidad nosotros tomamos un cuadro de la realidad y tratamos de analizarlo, pero de todas maneras, a ver, en términos de probabilidad, no es dable llevarnos la realidad en una foto, porque no es dable tampoco estar en la cabeza de los individuos. Es, a ver, una parcialización y una forma un poco de acercarnos a lo que puede ser el sistema de la acción social. Bueno, es un poco en cuanto a la teoría de la ciencia de Durkheim. Acá cerraremos con este tema. Después tiene usted un título que son las antinomias de la condición humana. Y está relacionado con esta teoría de la ciencia. ¿Por qué Durkheim? Porque Weber, se pueden reír mucho de esto, porque es un tropiezo de 6 veces con la misma piedra. Porque Weber, acá, siempre tuvo durante su vida una gran preocupación. Él fue un científico social, tratando de hacer una seria ciencia comprensiva del acto social, y por otro lado también, él pretendió hacer política. Y, a ver, un serio consejero muchas veces sin ser escuchado. Entonces, a ver, él se pregunta una cosa. A ver, ¿cómo se puede actuar de acuerdo a ciertos fines, pero a la vez respetar los valores? Y también, ¿cómo puedo ser una ciencia cargada de valoración? Porque ¿cómo puede haber una ciencia cargada de valoración? Entonces acá él hace una distinción. La distinción entre los juicios de valores y la relación con los valores. Acá está la clave para entender también cómo hace él esta salvedad. ¿Cómo puedo hacer una ciencia de valores? Dice, no. Por un lado, los juicios de valores. Los juicios de valores son una opinión. Y después está la relación con los valores. Que ahí es donde yo tengo el procedimiento de selección de la ciencia
para realizar lo que es ciencia. O sea, que puedo hacer una ciencia con el ingrediente valorativo, que no va a ser lo mismo que hacer un juicio de valor. Yo puedo analizar la libertad y puedo analizar la democracia como un científico, haciendo una relación entre el valor democracia, el valor libertad y el valor igualdad. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy clásico, acá lo tengo, el doctor Musuto es el especialista en ciencia política, pero a ver, puedo hacer ese análisis, a ver, un análisis clásico, a mayor libertad, muy probablemente menor igualdad, o a la inversa. Pero es una relación entre diferentes valores. Puedo hacer ciencia. Es diferente decir, no, pero la libertad está buena porque, o no, la libertad no me parece, eso es distinto, eso es una opinión, y es un juicio de valor. ¿A qué lo lleva esto a Weber? A la primera de las antinomias fundamentales. Delimitar entre la moral de la responsabilidad, que es la moral del político, y la moral de la convicción, que tiene que ser la moral del científico. Ahí muy atinadamente Aaron dice Maquiavelo contra Kant. ¿Por qué? Un poco esto, a ver, la moral de la responsabilidad sería el político que actúa para la mejor gloria de la ciudad. ¿Y cómo actuaría el florentino, Maquiavelo? Y a ver, el fin a mí me justifica el medio si es para mayor gloria de la ciudad, haciendo un grosero análisis de esto, ¿no? Y por el otro lado, la moral de la convicción. Ustedes han tenido introducción a la filosofía con el profesor Martínez Inca, habrán visto esto de los imperativos categóricos. Actúa de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda siempre servir como una ley universal de la naturaleza. Actúa siempre en ti y en los otros, siempre como un fin y nunca como un medio. Por un lado, Maquiavelo y esa moral de la responsabilidad para mayor gloria de la ciudad, ¿no? Siempre con un sentido, pero, a ver, justamente con un fin, pero justificando el medio. Y por otro lado, la moral de la mera convicción. La eficacia contra la convicción total. Entonces, tenemos esta antinomia entre estas dos cosas. Y por otro lado, otra antinomia, que es la teoría de la justicia. ¿Por qué? A ver, dice Weber, sí, a ver, la teoría de la justicia es muy lindo, pero hay desigualdades que son naturales, hay desigualdades, y siempre las ha habido en la historia de la humanidad, física, entre las personas, hay desigualdades intelectuales, y estas desigualdades muy, muy ostensibles, o sea, mayor esfuerzo, mayor inteligencia, mayor sagacidad, han llevado a desigualdades mucho más sutiles y mucho más refinadas en las sociedades modernas. Ya son impuestas de otra forma, por el mercado, por el cuadro político, por otra cosa. Entonces, a ver, esta desigualdad natural hay que tratar de sopesarla con un esfuerzo social. Y ustedes también en algún momento han estudiado en filosofía lo que es la discriminación inversa. Si yo tengo una desigualdad creada naturalmente por los humanos o exacerbada por ciertos elementos sociales, por ejemplo, por el mercado, y lo que tengo que tratar es de hacer una discriminación inversa para tratar, digamos, de enderezar de nuevo esa vara. Por ejemplo, subvenciones para ciertas personas, dirían los estadistas, o algún tipo de condonación de impuestos para ciertos sectores, por ejemplo, en época de pandemia en este momento. Por dar un ejemplo que nos toca ahora directamente. Entonces acá tenemos esta cuestión. Dos tipos ideales. A ver, la responsabilidad por un lado, la convicción por el otro, y por el otro lado las desigualdades. Entonces, a ver, esta es una gran preocupación de Weber, que es tratar de alguna manera de seguir el imperativo de la convicción, pero también de poder ser medianamente eficaz y medianamente práctico, porque si no nos quedamos solo en el mundo de las ideas. A ver, no es Kant o Maquiavelo, es un justo medio razonable. Así que acá tenemos un poco también expuesta esta cuestión de las antinomias de la condición humana, acuérdense, relacionado con lo que es el tema de la causalidad, los juicios de valor y la relación con los valores. Así que, bueno,
Hasta acá, chicos, hemos terminado con Weber y dejemos espacio, me he extendido un poco, para las preguntas. Gracias. Doctor Musuto, no sé si usted quiere agregar algo. No, está muy claro, muy bueno el repaso y me parece que con los videos y los materiales vamos dando pasitos. Todavía tenemos tiempo y seguramente más allá de la clase sincrónica que tendremos a lo mejor la semana que viene, vamos a hacer alguna última clase de consulta previo al parcial, como hicimos para el primer parcial. Así que en eso no se preocupen. Está perfecto porque ya el miércoles que viene tendríamos la última clase, sociología de la religión en Weber, y algo de los tipos ideales de dominio, porque es importante el tema del poder, muy a grandes trazos. Yo les voy a habilitar el material mañana. Y podemos hacer un repasito, que podemos hacerlo también la semana que viene. Me parece perfecto. Chicos, a mí me gustaría, si tienen dudas, si quieren que conversemos algo, este es un ámbito justamente para que conversemos, porque si no, no vale la pena, pues para eso uno graba el video y lo sube, es lo mismo. Así que si quieren que conversemos algo, compartir alguna opinión, estaría buenísimo. Hola, profe. Hola, Celeste. Sí, ¿me escucha bien? Ajá. Perfecto, Celeste. Bien, a mí lo que no me queda muy claro es lo de la última partecita, o sea, lo del final de las contradicciones. En la filmina del Power están destacadas, que dice dos, o sea, la primera y después dice la segunda. Esas contradicciones sería la primera, la de los medios y los fines, y la segunda, la de los sentimientos, o sea que estaba en contradicción la persona con sus fines y después la persona con sus valores. Esas serían las contradicciones. De alguna manera están relacionadas unas con otras. Porque por un lado está esta antinomia, esta contradicción, la moral de la responsabilidad y la moral de la convicción. Y por el otro lado también... La de la responsabilidad sería la primera, la de los fines. La de los fines. La de la responsabilidad sería lo de los fines. Sería, yo actúo, mire, me voy a poner así en una actuación. Yo soy un ministro de Economía. Y digo, hay riesgo país, está subiendo el dólar, y tengo que ajustar el cinturón económico social. Pero primero aclarar que es ficción lo que está diciendo. Supongamos que el riesgo país sube, que hay inflación, supongamos que viviéramos en un país que tiene problemas económicos y que el riesgo país subiera. Yo soy un ministro de Economía y digo, voy a tener que tomar ciertas medidas, arancelarias, impuestos. Entonces, la moral de la responsabilidad. Tengo que salvar al Estado. Difícil de imaginar. Difícil de imaginar. Tengo que salvar al Estado. Entonces, por un lado, la moral de la responsabilidad del político que tiene que seguir esta cuestión para salvar a la ciudad. Maquiavelo hubiera hecho para mejor salud del reino, por la época, porque todavía eran estados feudales, pero es lo mismo. Y por otro lado, quizá la moral de la convicción interna del político, de un político serio, de decir, sí, pero por otro lado tengo personas que tengo que ajustarlas económicamente, ¿qué hago con esto? Entonces, no sé si me explico. ¿Qué hago con esto? Esa es la gran contradicción. Por eso la antinomia de la condición humana. Por un lado, ser un político al servicio de la corona, con un fin que me justifica cualquier medio, y por el otro lado, esta cuestión de la antinomia de la justicia y tener en cuenta estas desigualdades naturales. ¿Dónde me sitúo? ¿Cómo actúo? O sea que acá se contradeciría el hecho de lo que debería ser por la función que cumple, o sea, por la responsabilidad que tiene, y lo que realmente cree que es mejor hacer. Podríamos decir que tenemos
tenemos un hacer, tenemos un hacer, tenemos que hacer algo. Y los instrumentos que vamos al acto racional de nuevo, utilicemos el tipo, que el acto racional con arreglo a un fin nos dice es que tenemos que ajustar los impuestos. Eso es lo que nos dice el acto racional con puro arreglo al fin. ¿Falta plata? Bueno, a ver, ¿hay que subir los impuestos o hay que subir las tarifas? Pero mira, esto trae un problema social, porque trae empobrecimiento, trae miseria, desnutrición. A ver, me falta dinero, tengo que subir las tarifas, tengo que subir los impuestos. Bueno, eso sería un acto totalmente racional con el fin, sin tener en cuenta ciertos valores que también tienen que nutrir un acto político. Porque justamente el Estado se supone, a ver, por lo menos todos hemos estudiado y supuesto, es para el bien común social la creación del Estado. O por lo menos es una de las grandes teorías, y quizá la más trillada de creación social, y con la cual los políticos se rasgan las vestiduras también hablando permanentemente, esto del bien común. Entonces, a ver, ahí tengo una contradicción. A ver, yo soy un ministro de Economía y tengo que salir airoso. Tengo una responsabilidad y podría agarrar estos instrumentos y salir totalmente airoso. Y por otro lado, si miro mi ángel y mi demonio interno, también me va a decir otra cosa. ¿Qué estás haciendo? No sé si queda claro. Sí, profe, sí, ahora sí, mucho mejor. Gracias. Bueno, no, por favor, Celeste. Profe, por eso lo que explica que sería lo ideal congeniar, o sea, complementar los dos tipos de moral. Por supuesto. Ese es el tema, el justo medio razonable entre la responsabilidad y la convicción. Porque, a ver, pura responsabilidad nos llevaría a eso que hablábamos recién. A ver, una cuestión totalmente desalmada. Y justamente ustedes van a ver, y esto lo van a ver mucho cuando vean Sociología de la Religión, van a ver que Weber habla de que el mundo tiende cada vez más. Acá hay una cuestión en Weber muy existencialista, muy fatalista. Bueno, Weber, una persona que en sus últimos años de vida estuvo afectado por una gran depresión, grandes depresiones psíquicas y grandes de alguna manera descreimiento. A ver, el sistema de pensamiento también hay que leer esto. Él dice, el mundo está yendo cada vez más a ser cada vez más racional. Perfecto, Pedro. Cada vez más racional y cada vez más burocrático. Entonces, a ver, de alguna manera es como que se está de alguna manera deshumanizando. Esto él lo estudia mucho en su Ética Económica de las Religiones Universales, que yo creo que no está citada en Aron, pero es una de sus grandes obras, que es donde analiza toda la sociología de la religión. Que yo creo que es la parte fundamental en Weber es la sociología de la religión. Una gran deshumanización. A ver, mayor incidencia en lo que son las decisiones humanas de la racionalidad por lo que es la espiritualidad. Y mucha más incidencia de la burocratización en todo lo que es el sistema de organización social. Y acá volvamos a lo que les explicó el doctor Musuto en la unidad 1, cuando les explicó esta cuestión de el nacimiento de la ciudad industrial, cuando se desarma toda esta vida bucólica, que el bucolismo tiene que ver con lo que es la vida en el campo, la vida campesina, los lazos familiares, los lazos religiosos, los lazos de sentimientos y los lazos de pertenencia a un ámbito, a una tierra. Cuando crece la ciudad y todo esto se va perdiendo, la vida cada vez se va dirigiendo más por la racionalización y la burocratización y cada vez se va deshumanizando más. A ver, nos toca muy de cerca hasta hoy en día. A mí siempre me gusta dar un ejemplo, esto saliendo de la clase. Pero, a ver, si ustedes hablen con sus abuelos, y si alguno los tiene, hablen con sus bisabuelos, y pregúntenle cuál era el tiempo libre que tenían después del trabajo, porque muy probablemente muchos le van a decir, sí, mirá, me tomaba un mate, iba al club, o me comí un asado con los amigos,
Y fíjense cuánto tiempo le queda a las personas de la población económicamente activa, las personas en edad de trabajo, cuánto tiempo libre les queda a la semana, con conexión a internet, con Netflix y con toda esa parafernalia que ustedes quieran ver. Pero a ver, ¿cuánto tiempo libre o cuánto tiempo para juntarse les queda? A veces no queda ni tiempo. O sea que Weber de alguna manera dice, a ver, el mundo se está deshumanizando, tiende cada vez más a una racionalización y a una burocratización. Por lo tanto, esto de la moral de la responsabilidad y la moral de la convicción también entra mucho en ese sistema de pensamiento suyo, decir, bueno, a ver, ¿cómo se puede ser una persona de acción, pero manteniendo también ciertos valores morales intrínsecos al cripto? No sé si le responde eso. ¿Agustina? Sí, profe, perdón, no tenía el micrófono prendido. Y eso se relacionaría con lo que habla usted en el video, de que que hay una tendencia más a los actos que están relacionados con arreglo, o sea, racionales con arreglo directamente a seguir un fin. Totalmente, totalmente. Hay cada vez una mayor cantidad de actos en la vida moderna son racionales con arreglo a un fin. Y cada vez, es lo que dice Weber, y cada vez quedan más ajenos, por lo menos a la vida cotidiana, actos racionales con arreglo a valor, actos afectivos y actos tradicionales. A ver, el sentido a ver, uno de los puntos, y el más importante que ve Durkheim en esto, que es la religión, como que va perdiendo cancha. Usemos este término, la religión va perdiendo cancha en la vida de las personas. La religión y la creencia en algo superior va perdiendo cancha, ese vínculo espiritual va perdiendo cancha en la vida y va siendo suplantado por una vida mucho más cotidiana y mucho más operativa, mucho más utilitaria, si se quiere. Y esto también, fíjense, que con otro sistema de pensamiento y con otro método de explicación positivo y muy distinto al de Weber, que a mí me parece mucho más refinado, también lo vislumbra Durkheim cuando dice, a ver, el suicidio siempre ha sido una cuestión, para hablar un poco de Durkheim, ya que lo nombré 50.000 veces hablando de Weber. El suicidio siempre ha sido una cuestión normal, pero en la sociedad moderna, a ver, parece una cuestión patológica, porque es como que la tasa de suicidio en tales circunstancias es como que se ve que es bastante superior. O sea que también hay un llamadito de atención en Durkheim. A ver, son los grandes temas. La ciudad industrial, los temas del industrialismo, la situación de la clase trabajadora. Porque bueno, a ver, la situación de la clase trabajadora, podemos hablar de Manchester en el siglo XVIII y de las personas trabajando en las minas de carbón. Pero la situación de la clase trabajadora, por ejemplo, hay un autor, un sociólogo, Wright Mills, que escribe en 1950 un libro que se llama Cuello Blanco y habla de las clases medias norteamericanas. Y describe toda la situación de lo que es esa incipiente urbanización de los alrededores de las grandes ciudades norteamericanas, la popularización del uso del automóvil, la popularización de los trabajos en oficina, y empieza también a ver un poco, parece una ilustración muy larga de todo esto que habla Weber. Pues la gente yendo a trabajar en auto, cuando quiere acordar, metida hasta acá, todo el día, corriendo arriba de un auto, o atrás de un escritorio, o atrás de una computadora. A ver, hay también una pérdida de algo. Hay una deshumanización también. Perfecto, profe, muchas gracias. No, por favor, esto es una visión y, a ver, de alguna forma también, en estos pensadores podemos ver ahí
cierta crítica conservadora a esto, porque de alguna manera están añorando algo que fue. O sea que de alguna manera hay una crítica conservadora en estos autores. Bueno, de Weber, una de las grandes cosas que se le han endilgado, según los autores, en forma injusta, es ser uno de los promotores de regímenes totalitarios, en este afán, digamos, por, de alguna manera, quizá, pelear contra lo que pueden ser nuevas libertades y añorando de alguna manera un régimen, o por lo menos denunciando una deshumanización en los nuevos escenarios sociales. O sea que ha sido tildado de conservador muy claramente. En Durkheim también podríamos percibir esto, me parece, porque de alguna manera hay una crítica a estas cosas nuevas. Por lo tanto, a ver, en los sociólogos de esta época hay de alguna manera un elemento conservador, cargado del elemento también de innovación en la crítica. Bueno, no sé si quieren otra pregunta o alguna, o si quieren agregar algo. Si quieren agregar algo, bienvenido. Todo es bienvenido para la clase. Se supone que es una charla. Bueno. Bien. Bueno, quedó muy claro, Mati. Muy claro todo. Bueno, la próxima cita sería la semana próxima, ya les vamos a avisar como siempre. Les vamos a avisar, en principio el miércoles a las 18, si hay algún cambio, lo vamos a avisar. Y exacto, ya les voy a mandar el enlace oportunamente. Bien. Así que bueno, les agradezco la atención y está abierto el chat, así que no, por favor, gracias a ustedes, chicos. Estoy leyendo los mensajes, por eso por ahí voy contestando. Les agradezco a ustedes la atención. Y está abierto el chat, así que los que nos quieran preguntar, siempre bienvenidos, porque de eso se trata. Así nos enriquecemos todo con esto. Muchas gracias, profes. Nos vemos. Gracias, Mati. Gracias, chicos, a todos por participar. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos la semana próxima. Y nos vemos. Que anden muy bien. Chao, profes. Gracias. Chao.